Bienvenidos al 22º episodio de Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y hoy estoy aquí acompañado con Yesiel Torres Falcón y Luis El Fefo Feliu. Gente, ¿cómo están? ¿Qué está pasando, mi gente? ¿Todo tranquilo? Bien? ¿Cómo está Florida, Yesiel? Papi, yo estoy aquí tratando de recuperarme todavía de haberme quedado despierto anoche hasta tarde por la taquicardia que me dio de ver las jodiendas esas. Del debate. Así que, brother. Así que todavía estamos tratando de recuperarnos mentalmente de las barbaridades que escuché ahí. Vamos, ¿cuáles fueron sus mejores, las mejores partes y las peores? Y bueno, no digan la de César Vázquez. Dios mío, no mencionamos el nombre. Vamos a decirle el señor ese. Yo honestamente lo que vi fue la mitad. Yo creo que eso lo había comentado a ustedes porque estaba cogiendo la clase mía online, así que no pude verlo completo, pero vi los últimos dos temas completos, el desarrollo económico y el de educación. Y en esos temas, por lo menos, obviamente, me parece a mí que Lúgaro y Dalmau fueron los más que resaltaron en esas áreas, por lo menos lo que pude ver. Los bimbazos que le sumaron a Pierluisi pues, fueron entretenidos, pero me parece que él por lo menos pudo batallar ahí un poquito y defenderse bastante bien. Dice Rivera Chats que lució bien. Ay, Dios mío, es que esta gente anda, ellos, o sea, a mí me encojona que andan todos como en babia, tú sabes. No, sí, eso, el mío fue el mejor, cabrón. Pero, o sea, no está mal que haya lucido mal, eso no algo que me llamó la atención, algo que me llamó la atención es que como nosotros lo vimos y lo discutimos ayer con Giuliani, vimos muy bien a Eliezer Molina y sin embargo he visto que casi nadie está hablando de sus posturas. Sí, yo creo que Eliezer los odia también. Sí, yo creo que Eliezer los odia también, que como le estaba comentando a José ahorita antes de comenzar a grabar, también el formato, había muchos vacíos en donde no se escuchaba mucho de un candidato por un rato. Y pues obviamente pues si no te dan la oportunidad de tú, ¿verdad? Desarrollarte y desenvolverte, pues te jode un poquito. Ahora, él posteó bien sus opiniones en cuanto a diferentes cosas, incluso cuando atacó a Charlie con Isabela estuvo chévere. Eso fue un bombito ahí del pitcher para Eliezer y lo masacró. Mira si el 2020 es una cosa rara. No, eso está que Miriam Ramírez de Ferrer asegura que Eliezer Molina fue el mejor que lució en el debate a la gobernación. Yo no sé si fue que recuperó la razón o que se volvió más loca de lo que ya está. Esa señora está loca para el carajo, así que cualquier cosa puede pasar ahí. A lo mejor se confundió de nombre. No dudaría si dice Eliezer Molina y señala a Pierluisi o algo así. Porque esa señora ya no... Ese me sorprendió, no tanto, este video. Vamos a escuchar aquí a la amiga de Fefo. Me parece que hubo momentos importantes para Alexandra Lúgaro y para Juan Dalmau. Me parece que Juan Dalmau, en cierto sentido, ¿verdad? Cuando interrumpe el careo extraordinario que se da, y tengo que felicitar a Alexandra Lúgaro por sacar la cara por todos aquellos que han sufrido a manos de la violencia, pero también a Juan Dalmau, cuando dice, perdóname Lenín, pero yo tengo que intervenir aquí. En cuanto a Charlie Delgado. Los silencios de otros candidatos fueron elocuentes en los asuntos que tienen que ver con cuidar a nuestra gente, los asuntos violencia de género, violencia de género, en los derechos de la comunidad. Sí, okay. Básicamente, ya Yulín endosó a Manuel Natal para San Juan y le tiró con todo a Rosana López, que es la candidata del Partido Popular. Acabo de decir que Juan Dalmau fue el mejor que lució y felicitó a Alexandra Lúgaro. Bueno, pero coño, o sea, independientemente de eso, en el contexto en que lo está diciendo del tema que le preguntaron al señor ese que está corriendo para gobernador, me parece que tu amigo, cualquier persona que no esté de acuerdo con que ese señor esté equivocado, pues vive en otro mundo. Sí, pero cuando la periodista le pregunta sobre Charlie, ella evade el tema y sigue hablando de... Carmen Pauta Yulín es así. Veremos a la comandanta le gusta la controversia en 2024. Ella critica a Trump, pero le gusta la controversia. Yo no sé, pero yo creo que por fin va a salir de closet porque en el sentido político, porque desde hace muchos años ella juega o sea, baila con los independentistas. De hecho, y que es uno de los temas de hoy, ella la vimos en la toma de posesión del 2016
junto con la bandera de Puerto Rico y la bandera de Lares, que son símbolos generalmente asociados al independentismo. Hablando del grito de Lares, vamos a hablar un poquito del grito de Lares en contexto del tema del estatus, ¿verdad? Que es uno de los temas. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo se conmemora el grito de Lares el 23 de septiembre. Eso ocurrió en 1868. Voy a explicar brevemente la importancia de este evento, porque militarmente hablando, pues fue un fiasco. O sea, vamos a hablar claro. Obviamente. Fue más simbólico que otra cosa, ¿no? Claro, el propósito del grito de Lares era independizar a Puerto Rico. Pero pues una gama de sucesos pues no logró el objetivo. Pero la independencia de Puerto Rico ante el gobierno español. España. No Estados Unidos. Sí, España. Vamos a hablar rapidito, vamos con la clasecita, así que sácate la libreta y ponte a anotar, que la clase hoy es gratis. Mira, hoy nada más. El grito de Lares es uno de los intentos de independencia de Puerto Rico de los más significativos, junto con la insurrección nacionalista del 50. Aunque militarmente hablando, la insurrección nacionalista del 50 tiene mucho más peso, el grito de Lares tiene una importancia más bien sociológica. Okay, ¿a qué voy con eso? En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, ya muchas de las ex colonias españolas habían logrado su independencia. Quedaban para esta época Cuba y Puerto Rico, por lo menos en este lado del mundo, en América. Cuba y Puerto Rico. ¿Qué pasa? Cuba y Puerto Rico entonces comienzan una lucha en conjunto. Ramón Emeterio Betances, a quien se le adjudica ser el padre de la patria por los independentistas, lo tengo aquí en pantalla. Ramón Emeterio Betances planificó, junto con el liderato cubano, hacer una insurrección, una sublevación en Puerto Rico y en Cuba, para que fuera a la misma vez, para que entonces dividiera el ejército español y luego de España ese cometido. ¿Por qué él hace eso? Yo voy a recomendarle a la gente que se busque este librito, que es muy corto, pero muy bueno, muy conciso y con mucha información de los precedentes, del porqué del grito de Lares. El libro se llama El grito de Lares, sus causas y sus hombres, de Olga Jiménez, el apellido del esposo no lo entiendo bien, así que no lo voy a leer. ¿Qué pasa? Cuando empieza a pasar la independencia del resto de Latinoamérica, España entonces empieza a atesorar más a Cuba y a Puerto Rico y empieza a dar unas concesiones económicas. Pero, como justo pasa ahora en Puerto Rico en el siglo XXI, estas concesiones económicas eran cosméticas. Entonces, lo que estaba pasando era que se veía cosa bonita, pero realmente no estaba pasando nada de desarrollo económico, que es lo que está pasando ahora en Puerto Rico. Que con el ELA pues hubo muchos cambios cosméticos donde parecía que había un desarrollo, pero realmente era algo estético. ¿Qué pasa? En 1867 eso explota. Entonces, la política local entonces empieza a tener una crisis. Pero lo importante de todo esto es que ya los puertorriqueños se consideraban puertorriqueños. ¿A qué voy? Antes de esto, pues, el que era hijo de español, que nacía en Puerto Rico, era mestizo, se consideraba criollo, no puertorriqueño. El término puertorriqueño empieza a dar en esta época. Entonces, a principios de 1868, ya se estaba organizando en Puerto Rico todas diferentes cédulas revolucionarias a diferentes partes de Puerto Rico. Uno de los que apoyaba, de los conspiradores, fue Segundo Ruiz Belvi, que fue a buscar apoyo a Chile. Misteriosamente, él muere en Chile. Y pues obviamente no logra el cometido. Betances estaba en Santo Domingo. En Santo Domingo, perdón, en Francia. Se traslada hasta Santo Domingo y logra el apoyo del gobierno local, pero el gobierno español logra convencer al gobierno dominicano, que ya es un gobierno independiente, para que evitar que lleguen en todo ese trajín. Como aquí les ponen que sí, eso era originalmente para el 29 de septiembre. Un chota, realmente no fue un chota, realmente es que llegó información a manos del gobierno español porque alguien dejó mal parado unas notas y entonces obviamente arrestan a una persona y esa persona termina hablando. Ese es el chota que está diciendo Rosalía. El tecachi. ¿Qué pasa? El tecachi de los 1800. Exacto. ¿Qué pasa?
Al pasar eso, aquí tengo una foto de Segundo Rivelli, perdón, este no es Segundo Rivelli, Segundo Rivelli, que fue el que murió en circunstancias misteriosas en Chile. Apareció el cuerpo en el hotel, pues muerto, sin vida. ¿Qué pasa? Cuando se comienza, esto originalmente iba a ser en Coamo, no, perdón, en Camuy. En Camuy era el primer punto de la insurrección. Cuando pasa lo del Chota, que no llega la ayuda de Santo Domingo, nadie sabe de Ramón Emeterio Betance, no hay comunicación. Manuel Rojas, que esta es la única imagen que pude conseguir en internet, muy bien, que tiene una hacienda en Lares, decide entonces adelantar el proceso. Eso fue el 23 de septiembre y logran militarmente, era el éxito la madrugada del 24. Cuando se trasladan al Pepino, ahí ya el gobierno, el Pepino es lo que hoy es San Sebastián. Ya los españoles estaban esperándolo. Entonces hubo arrestos. Ok. ¿Por qué yo digo que sociológicamente y socialmente es algo importante? Mira, el 23 de septiembre se logró, por ejemplo, la gente no está consciente de esto porque no te lo enseñan en la escuela, pero Puerto Rico sí tuvo un presidente de una república de Puerto Rico, que fue Francisco Ramírez. Ese fue el primer presidente, el primer y único presidente, que de hecho hay una calle en Atorrey que lleva su nombre, presidente Ramírez. En ese mismo evento se da la primera bandera de Puerto Rico, que es esta es la bandera del Lares. Esta bandera la conserva todavía el Museo de la Universidad de Puerto Rico. Quiero que noten lo que están viendo, que esta es la bandera de Lares, que es lo que hoy se conoce con la bandera de Lares, pero la bandera actual de Lares, la oficial, es azul marino. Esta tiene un azul celeste. Ok, como dije, es la primera bandera de Puerto Rico, y que en el imaginario puertorriqueño continuó al punto de que cuando tenemos la actual bandera de Puerto Rico, esos independentistas de principios del siglo XX dijeron que a pesar de que el color original era un azul royal, como el de la cubana, en primer momento dijeron, vamos a hacer la azul celeste honrando Lares. También esta bandera fue bordada por Mariana Bracetti. La conocen como brazo de oro. Ok, se da los 10 mandamientos del hombre libre, que son un escrito de Ramón Emeterio Betance que estipula una carta de derechos y demás cosas. Y voy a poner aquí un video. ¿Cuáles son esos mandamientos? Menciona algunos de ellos. Digo, son bastante obvios, ¿verdad? Ahora que estamos en el 2020. Pero... Claro, abolición de la esclavitud, libertad de culto, libertad de palabra, libertad de reunión, libertad de las almas. Son cosas que se luchaban en el siglo XIX. Para poner en contexto, ¿verdad? La situación, claro, en ese momento. Era todo ese imaginario. Entonces, otra de las cosas que esa cita se dio más allá fue el himno de Puerto Rico. Ok. En la página del Resaltador de la Realidad, en www.elresaltadordelarealidad.com, usted va al área de blog y hay un artículo que habla de la borinqueña y habla también de la bandera, para que usted escuche a más detalle, pero ¿verdad? A grandes rasgos. El himno que hoy conocemos como la borinqueña tiene origen aquí, en el Cristo de Lares. El que usted conoce es una danza que es original de Félix Axtell, aunque hay era un español, pero hay un chisme histórico, por decirlo de alguna manera, de que él no fue originalmente el que escribió esa danza, porque es español. Le escribió un muchacho que se llamaba Paco Ramírez, que se le escribió a su novia, pero la letra no es la borinqueña, es la danza que después Lola Rodríguez de Tío adapta. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la danza original era una romántica y Lola Rodríguez de Tío adapta esa danza que era muy popular en la época y con un poema que ella tenía que se llamaba La Borinqueña, adapta ese poema a esa danza para entonces cantarla en el Grito de Lares. Ok. A principios del siglo XX viene otro español, perdóname, para seguir con lo de Félix Axtell. Cuando pasa lo del Grito de Lares, que hay una represión bien grande en Puerto Rico por parte del gobierno español, este muchacho se asusta y le pide a Félix Axtell, que es español, que registre su canción
a nombre de él. Porque como es español no va a tener ninguna represalia, porque pues, él simplemente va a alegar, no, yo escribí esto antes, esa señora pues lo que hizo fue dañar la letra, y puso otra letra. Ok, la borinqueña tiene otro cambio, esta vez en la letra, otra vez, por parte de un español que fue Manuel Fernández Junco y que es actualmente el himno del Estado Libre Asociado. A esa versión del Grito del Ares le conocen como la borinqueña revolucionaria, pero usted debe corregirse, debe decir que es la borinqueña original. Como yo sé que hay jóvenes que están escuchando esto y no saben de qué diablos estoy hablando, le voy a poner aquí una versión que encontré en YouTube de esa borinqueña. Okay. Para que usted vea que es exactamente la misma melodía, pero con otra letra. Claro. Vamos aquí a ponerla. Para los que nos están escuchando, ahí tenían a Maida Belén y en el 4 a Quique Domínguez. Ok, ¿por qué yo estoy diciendo todo esto? La importancia del Grito del Ares es que todos esos elementos que yo expliqué, la bandera, la persecución política, el himno, el nombre, lo de la puertorriqueño, todas esas cosas es lo que los historiadores conocen como el mito de fundación de la nación puertorriqueña. En un podcast anterior explicamos que una nación podría ser una colonia, que es el caso de Puerto Rico. Entonces, la importancia del Grito del Ares es precisamente la cuestión de que ahí, en ese momento, se fundó, o por lo menos es el momento que uno puede precisar en la historia donde nació la nación puertorriqueña. Aquí nos escriben que creo que la que escribe Lola Rodríguez Díaz tiene más estrofas, sí, porque originalmente es un poema, es mucho más largo. Y ya lo que hizo fue adaptarlo a la danza del muchacho que le estaba explicando. Ok. Sí, es donde nace lo que es ser puertorriqueño. Exactamente. Manera, ¿no? Es el mito de fundación. Si Puerto Rico fuese un país libre y soberano, pues esa sería la historia que contarían como el momento en que nació la nación puertorriqueña. Es como cuando a los americanos, los estadounidenses les enseñan en la escuela que cuando hacen la asamblea constitucional, donde redactan la Constitución Federal, es el momento de fundación de los Estados Unidos, porque crean la nación estadounidense. Exacto. Pues es eso mismo. En Puerto Rico pues no aplica la cuestión de libre y soberano porque no somos eso. Pero sí hay una nación cultural, una nación histórica, una nación que, pues, como vuelvo y repito, lo pueden revisar en los podcasts anteriores, que ese episodio está. Ok. Digo todo esto en el contexto del tema del estatus. Ayer, en el debate, eso fue un tema que fue muy importante. Y para muchos jóvenes no entienden el porqué, la importancia de resolver el estatus puertorriqueño. El problema es que Puerto Rico lleva sobre 500 años de colonialismo. Y aunque usted no lo entienda, usted no lo comprenda, usted no lo vea, eso nos afecta en el diario vivir. Sí, hay temas que se pueden resolver bajo el estatus actual, que podemos adelantar, pero hay que tener en discusión. Es como dijo Dalmau en
en uno de sus turnos ayer, se puede masticar y caminar a la vez. O sea, podemos gobernar, tratar de adelantar cosas para la administración colonial, como dijo bien Eliezer Molina, que le preguntaron, ¿usted aspira a administrar la colonia? Sí, eso es lo que tenemos. Pero vamos a administrar. No hay más nada, pero hay que ir mejorando lo que tenemos. Entonces, la propuesta, entonces, a lo que quiero ir es la asamblea de estatus. ¿Qué rayos es eso? Porque hay mucha confusión, mucha gente no sabe. Voy a poner el comentario aquí de Dalmau para que poner las cosas en contexto. Básicamente lo que yo he planteado es lo siguiente. El estatus es el issue. Puerto Rico vive en un régimen antidemocrático colonial y así lo ha dicho ya no solamente las 3 ramas de gobierno de los Estados Unidos, sino el derecho internacional. Lo que yo he planteado es que en este tema yo no soy neutral. Yo creo en la independencia, la soberanía nacional. Jerry, no para separarnos de los Estados Unidos, para unirnos al mundo, para ser parte de un mercado interdependiente, para prosperar. Pero ese proceso que contiene mi proyecto de país, Patria Nueva, es una asamblea de descolonización en donde el país podrá votar democráticamente en distintas etapas y podrá expresarse y obligar al Congreso a tener que expresarse también sobre viabilidad, responsabilidades y obligaciones. Eso no es lo que está planteado, Cristian, el 3 de noviembre en la papeleta electoral. Lo que usted va a votar en la papeleta electoral es a quién usted le va a delegar la responsabilidad de dirigir los destinos de Puerto Rico. Y a eso yo me hago disponible al país. Ok. A lo que va Dalmau es que lo que él propone y su partido propone es administrar la colonia, y en lo que administra la colonia, celebrar una asamblea de estatus para resolver el tema colonial. Ok. Que esto es lo mismo que están, ¿verdad? Hubo el proposal acá en el Congreso de exactamente. Cortés y Nidia Velázquez. Ok, ustedes. No sé si es lo mismo, ¿no? Es más o menos lo mismo. Pero ustedes, ¿qué idea tienen de lo que es una asamblea de estatus para entonces encaminar la conversación? Pero yo cuando chúmalo, porque yo busco un poquito, pero no. Yesiel, síguelo. Yo lo que tengo son más preguntas que otra cosa, pero está bien, dale. Cuando salió la jodienda esa de la noticia, pues yo de un con de gente que estaba en desacuerdo con ellos, no sé, todavía no entiendo bien por qué, pero yo lo que entiendo es, van a crear esta asamblea de estatus en donde Puerto Rico va, ¿verdad? Las personas, la gente, va a votar por unos delegados. Estos delegados tienen la responsabilidad de, entonces, dialogar y desarrollar lo que serían las opciones de estatus, las que sean, 1, 2, 3, 7, 10, las que sean. Y entonces, luego, someterle un referéndum a Puerto Rico para que vote por esas opciones y el resultado de eso representárselo al Congreso. La diferencia siendo, en cuanto a los plebiscitos de mierda que se han celebrado en Puerto Rico anteriormente, es que es vinculante, en donde el Congreso tiene que actuar en base a lo que se decida ahí. Eso es lo que yo entendí, que no sé si estoy correcto, pero eso es más o menos lo que yo entendí. Sí, yo más o menos entendí exactamente lo mismo. Ok. Es básicamente lo que yo voy a decir. El primer paso, vamos por parte, dijo Jack. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico entonces legisla para convocar una asamblea de estatus. Esa asamblea de estatus, ¿cómo se convoca? Pues se tienen que entonces organizar los partidos políticos, organizaciones políticas, whatever, para representar, por ejemplo, la estadidad. Eso lo más probable es el Partido Nuevo Progresista. La independencia. Bueno, quizás el Partido Independentista sería la mejor opción, pero podría entonces ser una coalición con todas las organizaciones independentistas, que eso incluiría al Partido Nacionalista, al Movimiento Nacional Autosiano, al Movimiento Unión Soberanista, a todos los que defiendan la independencia. La libre asociación sería entonces representada por aquellos que crean la libre asociación como Manuel Natal. Pues no hay una organización ahora mismo que defienda porque los populares no saben ni dónde están parados. Imagínate que le preguntaron ayer a Charlie si él estaba vivo y él dijo, sí, claro que está vivo. No sé dónde. Vivo. Hijo de puta. No sé dónde. El punto es que, por ejemplo, esa asamblea podría constituirse, por ejemplo, de los estadistas.
pues qué sé yo, podría ir Orlando Palga, Kenneth McClintock, Pedro Pierluisi, Tomás Rivera Chat. Estoy mencionando nombres de estadistas que conocemos. En el caso de la independencia podría ir Alexandra Lúgaro, Juan Dalmau, qué sé yo, Rubén Berrío, Fernando Martín, la Anita de Albizu, Rosa Meneses, el del MIM, ¿cómo que se llama el del MIM? Que es profesor Muriente, y así sucesivamente. En el caso de la Libre Asociación, pues, qué sé yo, Manuel Natal, Carmen Yulín, Aníbal Acevedo Vilá, toda esa gente. La gran, dilo bien, ese es su nombre. Sí, tu amigo. Cabrón. Todos los anuncios que salían de él allá en el debate me daban más taquicardia. El beodo, le dicen el beodo. El beodo, papi. Pues mira, pues esas serían entonces las delegaciones. Una vez ellos están ya constituidos como una asamblea y están sus respectivas delegaciones, ellos tienen que ir a Washington. Entonces el gobierno de Puerto Rico le va a pedir a Washington que cree también delegaciones. Me imagino que se lo pedirá al presidente para que cree una comisión congresional y presidencial para que se siente a negociar con estos comités. Ok, en esa negociación, esto es de la noche a la mañana, esto es un proceso que va a ser largo. Esto no es como que pues legislamos hoy y ya en diciembre tenemos el estatus resuelto. Sí, de hecho, la medida que someten Alexandria Ocasio-Cortez y Nida Velázquez hablan de largo plazo, ¿no? No claro. Es que es algo que se hace de inmediato, no lo es. En este caso, entonces, los representantes de cada fórmula van a postular una fórmula. O sea, los estadistas van a decir, bueno, la estadidad va a ser de esta siguiente manera, la libre asociación va a ser de esta siguiente manera, los independentistas dicen que la independencia va a ser de esta siguiente manera. Ellos se reúnen con los delegados congresionales y con los delegados presidenciales para entonces negociar. Le van a preguntar, le van a sentar, ok, ¿qué ustedes están dispuestos a darnos? Y lo mismo van a decir ellos de nosotros. Entonces va a haber una negociación y cuando llegue un punto medio, ellos tienen que, entonces la delegación de la Asamblea de Estatus tiene que volver a Puerto Rico a presentar informes, a llevar una campaña educativa y entonces decirle a los puertorriqueños, esto es lo que nos están dispuestos a dar, ¿ustedes están de acuerdo con ello? Entonces ahí se va una elección, un plebiscito, vuelven para allá, es una negociación, tiene que ir para allá, tiene que ir para acá, ok, hasta que al final se logre un consenso entre ambas partes. Eso es más o menos lo que Muñoz Marín quiso intentar con lo de Estado Libre Asociado en el 52. Me explico. Lo que Luis Muñoz Marín nos vendió fue que hubo un pacto entre ambas naciones. No hubo tal cosa, hubo una legislación unilateral y ya. Una come culo, más o menos. También. Pero ¿verdad? La dinámica que quería presentar Muñoz Marín es precisamente lo que yo estoy explicando. En esta asamblea de estatus, no es que en un cuarto oscuro unos pelagatos van a decidir el estatus de Puerto Rico. Porque al final los puertorriqueños tienen que decidir en un plebiscito. O sea, que el plebiscito va a estar. Pero va a estar aceptando o no la propuesta que nos dio Estados Unidos. ¿Por qué los PNP se rehúsan a Sí, porque esa es mi pregunta principal y siempre que hablamos del tema te lo menciono porque a mí me resulta absurdo que estén tan en contra de esto cuando me parece que al contrario, si ellos están de acuerdo, oye, que cabrón, o sea, la realidad es que la mayoría de los puertorriqueños prefieren la estadidad o escogen la estadidad, sea porque conocen bien las consecuencias o no, eso es lo que prefieren en su mayoría. Y si ellos están seguros de que eso es así, pues, cabrón, esto es vinculante. Ellos tienen que hacer algo al respecto en cuanto a la decisión que toma el pueblo. Entonces, ¿por qué no seguimos? Uno, este modelo, y ¿verdad? Yendo en la línea que tú dices de vinculante, es vinculante ¿por qué? Porque es el proceso que la ONU determina como autodeterminación. O sea, los puertorriqueños, que en el derecho internacional toda colonia tiene, y en el derecho a la autodeterminación, y como es un proceso que convoca los puertorriqueños para definir su estatus, pues los americanos no podrían rehusarse a eso. Ellos se podrían rehusar, que quizás es el miedo de los americanos, a decir, ok, chévere, autodeterminación, no hay ningún problema, pero la estadía no está negociable. No los queremos como Estado. Eso puede ser ¿por qué?
porque es una opción para los americanos, porque ese es su país y ellos aceptan, aceptan o no el territorio que quieren aceptar como parte de la Unión. Pero eso no es lo que presentan los estadistas en Puerto Rico, ¿no? Ellos mencionan que pues sí, que ellos no quieren. Yo no sé, ¿verdad?, en dónde sacan esa información, pero eso es lo que mencionan. No, Gigi dice que somos ya casi Estado, ya eso está la idea, ¿no? O sea, yo no sé, yo no sé, yo no entiendo muy bien. Mira, a Gigi por poco le da un ataque por lo que dijo Miriam. Mira, ¿ha dicho algo esa señora? Yo no escucho nada de ella. El único que habla de Gigi es Febo. Luis debe saber porque yo no sé el carajo de esa señora, pero Luis parece que la tiene ahí. No está así. Está esperando. Te follow en todas las redes, ¿ya? Charlatán. Mira. ¿Qué pasa? Mira, lo que les iba a decir, yo viéndolo desde un punto de vista más simple, asamblea de estatus huele a independencia, plebiscito huele a estadidad. Sí, pero huele para quién, porque es que yo no lo entiendo. Ok, pero para explicar, Luis tiene razón, porque huele a estadidad. Digo, el plebiscito huele a estadidad, asamblea a independencia, porque históricamente los territorios incorporados que eventualmente se convierten en estados miembros de la Unión Federal de los Estados Unidos de América, se hace por plebiscitos. Entonces, vérate. Territorio incorporado. Sí, exacto. A lo que voy. Volvamos a la historia. Tú lo habías mencionado antes que empezáramos a grabar, Yesiel. Ajá. En Puerto Rico, ¿cuántos plebiscitos han habido? Un cojón. Te voy contando 8, 7, 9 por ahí. Un cojón. Uno en el 67, uno en el 93, uno en el 98, uno en el 2012 y otro en el 2017. Son 5. Vamos para 6. Vamos para 6 ahora. Ok. La historia, si ustedes revisan la historia de Estados Unidos, ustedes se van a dar cuenta que los estados que fueron admitidos bajo el modelo de la ordenanza del noroeste fueron admitidos con un chorro de plebiscitos. Se cerraron un montón de plebiscitos hasta que Washington le hizo caso. Pero la diferencia es precisamente lo que tú dices: territorios incorporados. Puerto Rico es un territorio no incorporado, o sea que no tiene las promesas de estadidad. Hay otro artículo en la página que usted puede visitar, no recuerdo cómo se llama, yo creo que es el de que es un estado libre asociado. Yo explico eso. Si no, pues eventualmente estaré explicando eso, porque es un tema muy denso, que es lo que precisamente yo creo que cuando hablamos en el podcast del fracaso de la estadidad, yo creo que lo mencioné. Lo pueden buscar en los primeros episodios, que fue con el Sifu. Ok. Luis dice algo muy cierto: la asamblea de estatus huele a independencia. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el primero que salió hablando de eso? El PIB. Ahora el movimiento Victoria Ciudadana lo habló en su momento dado el PPT, lo habló en su momento dado la Unión Soberanista, lo habló el Colegio de Abogados, pero quien primero salió con esta idea fue el PIB. Entonces, como es de la autodeterminación y como la ONU dice, en la resolución 151415 habla de el derecho a la libre autodeterminación y a la independencia. No habla de anexión, no habla de estadidad, no habla de la libre. Sí, es enfocado en lo que sería independencia, ¿no? Entonces, porque obviamente los países que son colonias quieren independizarse o salir de la... Claro. Usualmente, ¿no? Aunque la estadidad está puesta en la mesa, el PIB lo ha dicho, ¿no? Que tiene que haber una delegación de los estadistas. Pues claro. Lo que no debe haber una delegación de un estatus no territorial, o sea, territorial o colonial. O sea, el ELA no está en juego aquí. Y lo que sea que signifique el ELA mejorado de Charlie. No sé qué significa eso, la segunda formación. Yo he tratado de hablar, quiero decir, con personas que hablan del ELA mejorado y de cómo sería. Entonces es una paja mental porque yo no tengo puta idea de lo que ellos mencionan cuando hablamos de esto, ¿no? Porque hablan de, pues, básicamente seguir recibiendo las mismas ayudas, pero ser soberano, pero tener los mismos derechos que los estados y la ciudadanía, pero ser un país independiente. Mira, ayer Charlie vive, porque tú sabes. Ayer Charlie en el debate, cuando la periodista o el periodista, no me acuerdo quién le hizo la pregunta, le dijo, pues explique qué es el ELA mejorado. Cuando él hizo la explicación, yo no vi eso. ¿Qué dijo? Bueno, lo que definió fue la estadidad. Y yo, pero usted está definiendo la estadidad. Tener más voz en Estados Unidos, tener más derechos, tener...
Pero ven acá, el discurso estadista. Por eso. O sea, el ELA mejorado es una estadidad que no es estadidad. Por eso es que no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, porque es lo que... Porque, por ejemplo, yo he escuchado, no, que pues, sería algo como Australia con UK. Bueno, pero Australia, o sea, pero ahí como quiera que sea, hay una monarquía en donde la reina, como quiera que sea, es la head of state. Sí, pero entonces, eso no es lo que existe acá. La diferencia entre el Commonwealth británico es que todos esos países son libres y soberanos. Reconocen a la jefa de Estado como la monarca inglesa. Ajá. Pero el jefe de Estado en un sistema monárquico es nada. El que manda es el jefe de gobierno. Eso es un sistema... Pero un appointee por ella, ¿no? Sí, pero Australia es un país libre y soberano. La reina no pinta un bledo. De hecho, en Inglaterra ella no pinta un bledo. Ella firma las leyes como algo cosmético. Porque el que tiene la autoridad es el jefe de Estado, que es el primer ministro. Exacto. O sea, que la Commonwealth británica no tiene nada que ver con el Commonwealth. Por eso, y es que es completamente diferente a lo que existe acá. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, no hay vínculo. No lo hay. Como que el UK, el Reino Unido, pues le manda fondos británicos a Australia o a Jamaica. Exactamente. No hay nada. Lo que hay es una cuestión de tradición de que, pues para la monarca inglesa, pues la reconocemos como una jefa de Estado. Pero en Inglaterra también la reconoce como jefa de Estado y es nadie. De hecho, vi que es algo que Barbados mandó para el carajo a la reina en estos días. Sí, van a cambiarse al sistema republicano. Sí. Eso es el orden natural de la británica. Pero volviendo a Puerto Rico, él ha mejorado, lo que sea que signifique eso, no va a estar en la Asamblea de Estatus. Entonces, tú ahorita me trajiste una inquietud que yo creo que es muy válida. ¿Cuánto nos costaría esto? Ajá, exacto. Estábamos hablando antes de grabar. Esto es a largo plazo, por lo tanto, esto tiene que haber una negociación entre el gobierno de Puerto Rico y el de Estados Unidos para que sea más que nada vinculante, que haya fondos de ambas partes. Sobre todo los americanos, para poder justificar. Claro, el problema mayor lo tiene Estados Unidos porque quien está cometiendo el crimen, porque para los que no sepan, el colonialismo es un crimen internacional. Claro, lo que pasa es que pues no está matando a nadie, pero eso vamos más adelante. O sea, ellos convencieron que Lela no... Claro, ellos engañaron al mundo en el 53 de que Puerto Rico había alcanzado su mayor autonomía y Estados Unidos estaba dispuesto a darle más. Que inclusive si tú buscas videos en YouTube de Muñoz Marín, cuando Muñoz Marín, no Charlie Delgado, Muñoz Marín habla de Lela mejorado, él lo que describe es la libre asociación. Cuando Charlie Delgado habla de Lela mejorado, está hablando de la estadidad, la misma que Pierluisi. Ok. ¿Por qué los estadistas entonces prefieren el plebiscito? Porque es la tradición de los estados. Entonces, como los PNP son más americanos que Washington, pues ellos quieren seguir las tradiciones americanas. Ok. El plebiscito, pero la distinción es lo de, ¿verdad?, incorporado y no incorporado, que me parece que es bien relevante porque esa es la mayor razón por la cual esa gente hicieron los plebiscitos y los permitieron, ¿verdad?, entrar a la nación. Hay un contexto bien diferente, pero pues, hablando del plebiscito local, aquí tengo el modelo de la papeleta, que por eso es que por este modelo fue que el Departamento de Justicia no asignó los fondos federales no los asignó precisamente por la pregunta que la ven en pantalla. Pero nada más costó como 3.5 millones nada más, tú sabes, baratito. Sí, no, nada más. Porque Puerto Rico tiene dinero para votar. Con eso nada más pudimos comprar equipo para ¿verdad? Para los estudiantes para que pudieran hacer sus clases en su casa, pero nada. Claro, cabrón. La pregunta de la papeleta que le van a hacer a usted en noviembre, el 3 de noviembre, dice: ¿debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un estado? Ok, eso es una falacia. Como usted puede decir que sí, que debe ser admitido inmediatamente, pero eso básicamente es una encuesta porque no es así. No es que como que, pues, sí, debe ser admitido inmediatamente y ya Washington va a decir, sí, lo vamos a admitir ahora mismo. No, es un proceso de transición donde Washington tiene que presentar legislación para eso y entonces se tiene que aceptar a Puerto Rico como un estado y tiene que haber un proceso de transición que puede durar años. O sea, no es como que de la noche a la mañana. No, ni debería serlo, tú sabes, esto es un asunto serio y complicado. No, Pierluisi creo que explicó ayer en el debate que iba a ser un proceso paulatino, que no iba a ser
Pero te lo venden, sí, y fue honesto y lo dijo, por fin. Sí, pero sí. Esto no es así de sencillo. El primer paso que tienen que buscar los estadistas es precisamente buscar el territorio incorporado. A Ferrer se lo ofrecieron, o sea, Ferrer no, Ferrer estaba vivo y él le dijo al PNP que rechazara esas propuestas. Para el plebiscito del 98, una de las legislaciones, de las tantas legislaciones que se estaban dando, era el convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado. Eso te garantiza la estadidad. Pero ese es como que el step one de eventualmente. Sí, eso, entonces, ese es el primer proceso, hacernos incorporados, para entonces ya ahí tú tienes en jaque a Washington, pero tampoco te asegura nada porque la ciudad de Washington DC, es un territorio incorporado y no es estado de la Unión. Y pagan taxes. O sea, es todo un lío. El problema que yo tengo con los PNP, con el Partido Nuevo Progresista, bueno, es lo mismo, el Partido Nuevo Progresista y con los estadistas en Puerto Rico, es la demagogia. Con esto quiero hacer mucho hincapié. La demagogia. Los estadistas están vendidos históricamente, no, porque la estadidad te va a dar más fondos federales, tu ciudadanía la tienes que valorar. Mira, está chévere muchas de esas cosas que tú dices, pero tienes que ser honestos. Sí, pero más que eso, o sea, yo creo que más que vender la ciudadanía te da esto y esto, es vender el miedo de si no tienes la ciudadanía, va a ser un desastre en Puerto Rico y se va a joder todo el país y vamos, más bien es el miedo de, no tanto es, yo pienso, por lo menos la manera en que yo lo percibo, sus campañas son más bien de miedo, no tanto de esto es lo que nos están dando, sino de nos vamos a joder de esta manera si no tenemos la estadidad o la ciudadanía estadounidense. Más bien esa es la campaña. El miedo, el meter miedo. Es de miedo, entonces, como la que tienen ahora el Partido Nuevo Progresista y acá afuera en Estados Unidos también la tienen la misma mierda. Sí, porque todo es campaña de miedo. Es una campaña efectiva, es efectivo. O sea, pero es una barbaridad, brother. Pero sobre todo en el siglo XXI es una barbaridad. Es efectiva porque la demagogia es fácil. Tú explicas cualquier cosa bien boba y la gente te la va a creer al papagayo. Entonces, ahí es donde está el problema. Mira, la ciudadanía americana, usted nació con ella, usted muere con ella, al menos que usted renuncie a ella. El seguro social usted lo pagó, eso es un derecho de usted, no del Estado. Los derechos de veteranos, eso es un derecho de usted, no del Estado. Pues se van a llevar los cupones, se van a llevar ok, pero entonces eso se sopesa con otras cosas donde Puerto Rico ahora mismo está perdiendo. Lo que habló Eliezer Molina, que yo creo que mucha gente no lo entendió, la fuga de capital que se está dando en Puerto Rico es asquerosa, de alta. Si Puerto Rico, como cualquier, desde siempre, si Puerto Rico como cualquier otro país independiente le pone impuestos a las foráneas o hace otro tipo de arbitrio, otra cosa, esa fuga de capital se merma. Entonces, lo que perdemos en fondos federales, ¿verdad? Hay un video del Boricuazo que yo los invito a ver, que una economista que lo explica bien a detalle. Mira, es viejo ese video, bien viejo. Sí, es viejo, pero muy bueno y muy educativo. Ella explica, mira, esto es lo que nosotros recibimos en fondos federales, esto es lo que nosotros aportamos, que nos devuelven, y esto es la fuga de capital. Es más la fuga de capital de lo que ellos nos envían. Recuerden que un país no tiene una colonia porque... Sí, o sea... Un negocio. Seguro, o sea, vamos, Estados Unidos puede tener cosas buenas, pero eso no significa que son pendejos a la hora de hacer sus negocios, ¿no? Claro. Eso no es que... ¿entiendes? A Puerto Rico le sacan un beneficio económico desde siempre. Ya el beneficio militar no es tanto como al principio, pero tiene un beneficio militar. Entonces, no traten de engañar, no, porque tú valoras tu ciudadanía americana, mira, la ciudadanía americana tú no la vas a perder, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo dijo. Y de hecho, supongamos, el peor de los casos para la mayoría de los puertorriqueños, mañana Trump firma una ley que le da la independencia a Puerto Rico para mañana mismo. Eso es embuste, eso no lo pueden hacer. Y Trump no puede hacer eso, pero ajá. Pero sí, lo puede pensar. Claro que sí. Dijiste pensado y Trump en la misma oración. Estoy dudando. Bueno. No, en verdad no es pendejo, lo que pasa es que es un HP. Pero se hace. Sí, no. Mira, hay personas que piensan que si pasa eso que tú dices, José, por poner un ejemplo, los doctores y los ingenieros de Puerto Rico
van a dejar su práctica y van a tenerse que ponerse a recoger y sembrar ñame al otro día que Puerto Rico. Porque es que los países independientes no requieren atención médica ni nada de eso, ¿verdad? Es que no hay científicos en el mundo. A recoger café y a sembrar ñame. Y recuerda que en Puerto Rico, recuerda que el mapa, tú sabes que hay un meme que circula siempre de que los americanos ven el mundo como que aquí hay café, aquí hay chinos, aquí pues el mapa mundo de los puertorriqueños es Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba y Venezuela. No existe más nada. Ok, a lo que quiero ir. Si mañana llega la independencia, que eso es una falacia porque el proceso de transición duraría mínimo 10 años. Mínimo 10 años en transición. No es como que ganó la independencia hoy, mañana llega la independencia y la pobreza. No, son 10 años de transición para que la economía pueda entrar en un sistema independiente. Entonces tiene que haber ¿verdad? Un traspaso de funciones del gobierno federal al gobierno local y todas esas cosas. Pero suponiendo, ¿verdad?, en el imaginario puertorriqueño donde la independencia llega mañana, si usted mujer está embarazada y da a luz mañana por la sorpresa de que llegó la independencia y ya mañana no somos territorio, somos un lugar independiente, su hijo no nace obviamente no nace con la ciudadanía americana, nace con la puertorriqueña, pero usted es ciudadana americana. Por lo tanto, ese hijo suyo o esa hija suya tiene derecho a reclamar la ciudadanía americana. ¿Por qué? Por línea sanguínea. Eso lo determinó el Tribunal Supremo de Estados Unidos. No me lo estoy inventando yo. ¿Por qué? Porque su papá, su mamá son ciudadanos de los Estados Unidos. Usted va a morir con esa ciudadanía. O sea, usted no la va a perder. Así que la ciudadanía americana para los puertorriqueños lo que significa es que puede ir a viajar a visitar a sus familiares en Estados Unidos, que puede entonces mudarse de Puerto Rico a los Estados Unidos buscando quizá un mejor porvenir, porque en Puerto Rico hay un despingue, no lo vamos a negar, y que pues quizás le da unas ciertas libertades, porque como el pasaporte americano es aceptado en muchísimos países, no en todos, pero en la mayoría, usted puede viajar libremente a muchísimos sitios sin la necesidad de tanto. Sí, con menos restricciones, quizás pagando menos por visa, o la visa te dura más tiempo, ese tipo de cosas. Exacto. Pero que eso lo podríamos tener en la independencia, lo que pasa es que pues, obviamente pues, es un proceso más, ¿verdad? Que va a ser, yo no lo conozco, ni me interesa conocerlo. No porque, es de ahora para ahora. Pues, exacto, porque eso tiene que, y digo que no me interesa conocerlo no porque no quiero conocerlo, sino que pues no es el momento ahora mismo de hablar de eso, porque no está sobre la mesa la independencia. La independencia no está sobre la mesa ni para los puertorriqueños ni para los americanos. Los americanos no quieren que Puerto Rico sea independiente. Punto. O sea, bajémonos de ese viaje. A lo que quiero oír es que los PNP tienen que dar una campaña más inteligente. La estadidad tú la puedes vender. Si tú la explicas bien, tú la puedes vender muy bien y puedes convencer a mucha gente. ¿Por qué no? Yo no estoy en contra de que Puerto Rico sea estado. Lo que pasa es que como historiador que soy, que he leído de historia y eso lo vamos a hablar ahora, pues me cuesta trabajo pensar que Puerto Rico debe ser un estado. Pero si los puertorriqueños deciden que seamos estado y los americanos nos aceptan, bienvenido sea. ¿Por cuál es el problema? Yo no tengo miedo. Ninguno, absolutamente nada. Y si Puerto Rico decide que fuéramos independientes y Estados Unidos acepta eso y hacemos vamos para adelante. Aquí vinimos a luchar, aquí no vinimos a que nos mantengan. Hablando de eso, ¿verdad? ¿Qué ustedes piensan de la noticia que salió hoy estoy buscando aquí el dato, de los 12.8 billones de fondos federales para reconstruir el sistema eléctrico, las escuelas e infraestructura tras el azote del huracán María, los chavos que mandó Trump? ¿Qué ustedes piensan? Yo escuché algo de eso, no logré leer bien la noticia, pero ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Cuál es el plan para lograr que sí? Porque está chévere, sí, se asignaron estos fondos. De igual manera se asignaron como 50 billones de pesos luego del huracán María, pero entre las restricciones y la mala planificación del gobierno local no se pudieron gastar nada. Yo creo que se han desembolsado como 10 billones nada más. Entonces, ¿de qué carajo te vale? Eso está chévere, pero ¿cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es el plan para...? El gobierno de Puerto Rico es tan obsoleto y tan ineficiente que muchos de esos fondos federales ellos mismos tienen que devolverlo porque no tienen manera de implementarlo una vez están aquí. Es ridículo, cabrón, es ridículo, no tiene sentido. Otra campaña, bueno, por supuesto, claro que sí. Mira, ya Jennifer González ha puesto como 300 tweets. Sí. ¿Qué dijiste, Fefo? No te entendí.
que para mí fue un movimiento estratégico de Trump. Claro, para contrarrestar a Biden. Claro. Pues imagínate, con todo lo que ofreció Biden para Puerto Rico, claro que es un movimiento estratégico. Mira, tomando la línea, exacto, tomando la línea que dijo Fefo, el gobierno de Puerto Rico es bien obsoleto, y tiene, o sea, el debate de ayer era, en muchos puntos hablaron, aquí lo que venimos a administrar la colonia, aquí necesitamos mejorar el sistema colonial para entonces poder mirar a un mejor porvenir. Ok, para ir cerrando, tomando otra vez el tema de la demagogia, a mí me chocó un poco este anuncio que tiró una asociación que está promoviendo el sí en el plebiscito de noviembre, que lo voy a poner aquí y lo vamos a explicar rápidamente. Amigos puertorriqueños, quiero decirles algo sobre ser ciudadano americano. Para muchos mexicanos, el sueño más grande para tener igualdad de oportunidades es el que ustedes tienen como ciudadanos americanos. No tienen idea los riesgos y sacrificios que pasan miles de latinoamericanos para llegar a suelo americano donde existe la igualdad de oportunidades. Gracias a mis... Ok, yo no voy a contrarrestar el argumento de él, porque yo entiendo el argumento de él, de como latinoamericanos que salen de países pobres, algunos quizás por temas de criminalidad, otros porque no hay oportunidades, van a Estados Unidos buscando el sueño americano. Ellos dicen, bueno, pues ustedes los puertorriqueños tienen eso por nacimiento, ustedes tienen una ventaja sobre nosotros. Ok, a mí lo que me jode de ese argumento no es eso, sino el decir que ha sido una bendición para los puertorriqueños haber nacido con la ciudadanía americana. Si tú revisas un poquito la historia de Puerto Rico, la ciudadanía americana no ha sido fácil ni ha sido bendición para los puertorriqueños. Ok, empecemos. Los americanos, cuando llegaron, lo primero que establecieron es que los puertorriqueños somos unos ignorantes, ¿verdad? Caricaturas como esta salieron en la prensa americana. Para los que nos están escuchando, sale el tío Sam en un restaurante, y el menú sale Cuba Steak, Puerto Rico Pig, ¿verdad? El mapa de lo que sería el Caribe, básicamente. El Caribe, las Filipinas. Y también por allá las Filipinas. Okay. Tenemos esta otra caricatura donde el tío Sam le está dando ropa a un jíbaro puertorriqueño. Entonces se ve como un niño, lo dibujan negro, como ignorante, como que no sabe hablar, como que... o sea, todas estas connotaciones racistas. En Estados Unidos, este es uno de los carteles que se vio por muchísimos años y que creo que todavía se ven a lo largo y ancho de Estados Unidos, donde dice no niggers, no Mexican, no Puerto Ricans, or dogs allowed. Para los puertorriqueños, la ciudadanía americana, voy a poner otro video. Esto fue lo que costó ser ciudadano americano. Ahora, cuando los Estados Unidos tienen una guerra, la madre India tiene que entregarle su hijo al Yankee para que se vaya a matar a Alemania, a África o al Japón. Para eso siempre son buenos los indios. Una situación muy parecida a los puertorriqueños. Los puertorriqueños no deben nacer. Los puertorriqueños no deben existir. Hay demasiados puertorriqueños en el mundo. Sí, pero cuando le aprietan la cabeza a los yanquis, necesitamos los puertorriqueños echarle la mochila encima para que se vayan a matar por sus verdugos. Entonces, lo triste de lo que estaba hablando ahí era la voz de Pedro Luis Campos. Él estaba denunciando que pues cuando nos dieron la ciudad americana, lo primero que hicimos fue ir a batallar sus guerras, la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no votamos por el presidente de los Estados Unidos, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Commander in Chief. Entonces, lo siguiente que tengo aquí en mis notas es, que lo estábamos comentando antes de empezar, el doctor Cornelius Rhodes. ¿Quién es este? Esto es un médico reconocido por su investigación sobre el cáncer. Aparte de... el doctor Stryker de los X-Men. Mira, él es un médico reconocido por su investigación sobre el cáncer y es una gloria para la medicina, pero escribió esto sobre los puertorriqueños en los años 30. Okay. Y cito: los puertorriqueños son sin duda la raza de hombres más sucia, perezosa, degenerada y ladrona que jamás ha habitado esta esfera. Te enferma habitar la misma isla que ellos. Son incluso más bajos que los italianos. Lo que la isla necesita no es trabajo de salud pública, sino una ola gigante o algo para exterminar por completo a la población. Entonces sería habitable.
He hecho lo máximo que he podido para impulsar el esfuerzo de exterminio, matando a 8 de ellos y trasplantando células cancerosas a varios. Esto último hasta ahora no ha causado ninguna muerte. La materia de consideración hacia el bienestar de los pacientes no tiene cabida aquí. De hecho, todos los médicos disfrutan en el abuso y la tortura de los inafortunados sujetos. A este hombre se le investigó y no pasó nada. Okay. Okay. De hecho, yo creo que la carta fue que la encontró la secretaria, o me parece que así fue que comenzó la exposición de lo que sería este despojón. Nosotros habíamos hablado un poquito del video que tú mencionaste, José. Yo creo, si lo tomamos desde la perspectiva de que viene bajo un contexto positivo, que no lo es, porque estamos hablando aquí que ya mencionamos que la intención de ellos es la campaña esta del miedo, ¿no? Y de cuán bueno es tener la ciudadanía y cuán malo sería y cuán descojonado estaría el país si no la tuviéramos. Eso, el contexto es completamente, y la intención es completamente errónea y desagradable. Yo sí entiendo que estábamos hablando anteriormente, y yo he conversado con otros inmigrantes de otros países de Latinoamérica en Estados Unidos, y sin duda alguna, en términos de lo que sería el ámbito profesional, si yo voy a una entrevista y tengo mi grado profesional y esa persona también lo tiene, a la compañía, todas las compañías, especialmente en un país capitalista, están buscando el dinero, ¿no? Y si yo, ese cabrón, y si yo como ciudadano estadounidense le cuesto menos dinero porque no tienen que pagar por la visa, usualmente el empleador paga por la visa de trabajo, ¿no? Pues me van a coger a mí, asumiendo que todo lo demás es igual, ¿no? Experiencia, ¿verdad? La educación, ese tipo de cosas. Así que desde esa perspectiva, que no necesariamente es la intención, no, obviamente no es la intención. Porque a mí lo que me jode es que utilizan a este muchacho, que es mexicano, para tratar de un discurso que no es correcto en Puerto Rico, porque estamos hablando de Puerto Rico, no la oportunidad que tú tienes como puertorriqueño ciudadano americano en los Estados Unidos. O sea, yo estoy hablando de lo que costó la ciudadanía en Puerto Rico y para los puertorriqueños. Entre las notas que tengo, voy un poquito acelerado porque estamos llegando a la hora. Tengo la masacre de Ponce. Para los que no saben, la masacre de Ponce se dio el 21 de marzo del 37, donde los cadetes de la República y el cuerpo de enfermeras o sea, que eso es la ala de la juventud del Partido Nacionalista, iban a marchar en la ciudad de Ponce un domingo de Ramos en conmemoración a la abolición de la esclavitud y la excarcelación de Pedro Albizu Campos. Ok, ellos habían pedido el permiso al alcalde de Ponce días antes y el gobernador americano, Blanton Winship, revocó el permiso del mismo día. Llegaron 50, al menos como 50 policías, donde se ubicaron en 4 posiciones, incluyendo francotiradores, y cuando comienza a tocar la boriqueña, la misma que hablamos al principio del podcast, abrieron fuego por 15 minutos. Hubo 100 heridos, sobre 100 heridos y 19 muertos. Entre ellos, 2 policías en el fuego cruzado, una niña de 12 años, y la mayoría de heridos y algunos de los muertos no tenían que ver con la protesta. Los protestantes no tenían armas. Esto se investigó y quedó en nada. Nadie pagó. Las carpetas. Yo lo he hablado en diferentes, y creo que debería darle un podcast completo a lo de las carpetas. Hay un documento que se llama así mismo Las Carpetas, que luego lo pueden conseguir en librería 787.com, anuncio no pagado, pero creo que el documental está ahí, muy bueno, donde habla de las carpetas. Las carpetas es donde si tú decías que apoyabas la independencia en Puerto Rico, a ti el FBI te abre una carpeta, así como esta. Porque la carpeta que estoy presentando aquí es de José Luis Muñoz Marín. O sea, Luis Muñoz Marín, el gobernador de Puerto Rico. Estas carpetas te investigaban y llegaba al punto en que tú en un momento dado no podías conseguir trabajo, no podías vivir feliz, te perseguían, inclusive te mataban y te torturaban. Yo exhorto también a la gente a leer este libro que se llama Guerra contra todos los puertorriqueños, Revolución y Terror en la Colonia Americana, escrito por Nelson Denis. Está en inglés, porque el Nelson Denis... creo que lo hizo primero en inglés y luego... En inglés sí, porque Nelson Denis es americano, lo que pasa es que es de madre puertorriqueña, si no me equivoco. Entonces, él lo escribió originalmente en inglés y eso después lo tradujeron al español. El agente naranja. Para los que no saben qué es el agente naranja, eso fue un químico que se utilizó en la guerra de Vietnam. Déjame ver si tengo una foto aquí. Un agente químico. Eso se experimentó en Puerto Rico durante la década de los 60, previo al uso de la guerra en Vietnam.
Ok, hay un documental que es viejito, pero muy bueno, está en YouTube, se llama La Operación. Ok, en Puerto Rico, toda una generación de mujeres fue esterilizada porque aquí en Puerto Rico se probó la píldora. La píldora anticonceptiva. Anticonceptiva. Durante los años 50 y hasta los 70 se estuvo esterilizando a miles de mujeres. ¿Verdad? Aquí tengo en mis notas, la pastilla anticonceptiva fue experimentada en las mujeres puertorriqueñas. De hecho, fueron las primeras mujeres en utilizar dicho método. Yo voy a poner en las redes sociales el documental, dura 40 minutos, donde explican que le exhortaban a las mujeres puertorriqueñas a hacerse la operación, aparte de lo de la píldora, a que se hicieran la operación, sin explicarle cuáles eran sus alternativas. ¿Por qué? Porque había muchos pobres en Puerto Rico. Entonces, en vez de crear programas para eliminar la pobreza, pues, bueno, vamos a evitar que los pobres sigan naciendo. Evitar que se sigan procreando. Ok, la radiación. En las cárceles de Puerto Rico, mira, en 1994, bajo la administración de Bill Clinton, el Departamento de Energía de los Estados Unidos admitió que se experimentó con radiación en los presos puertorriqueños desde 1950 hasta los años 70. Entre las personas que ha experimentado se encontraba Pedro Albizu Campos, que quien aparte de ser abogado, aquí tengo una foto de él cuando ya le estaban experimentando una relación con él, si pueden notar lo que están viendo, las piernas de él están muy hinchadas y están quemadas. Para los que no saben, Albizu era ingeniero químico. O sea, lo conocimos como abogado aquí en la historia de Puerto Rico, pero él estudió ingeniería química en la Universidad de Vermont, si no me equivoco. Entonces, cuando él hace esta denuncia, en su momento dado, Muñoz Marín lo tildó de loco. Pero entonces, en el 94 vemos que la administración de Clinton admitió, obviamente no admitió que lo experimentó con él como un líder político, pero sí en las cárceles de Puerto Rico donde él estaba preso. Esto no solamente se experimentó en Puerto Rico, esto también lo hicieron en cárceles de Estados Unidos. Ok. El otro evento bien trágico en Puerto Rico fue la Marina en Vieques y Culebra. Esa Marina de Guerra estuvo practicando durante 60 años. ¿Okay? Practicando con bombas vivas, con bombas reales y lanzando químicos. En la imagen que estoy presentando es un pescador enfrentándose con su lanchita, enfrentándose a uno de los buques de la Marina. Mucha gente fue presa. Aquí tengo una imagen de Isabel Rosado siendo arrestada por una policía, me imagino que militar, en Vieques. Entonces, el 19 de abril de 1999, antes de decir eso, la incidencia de cáncer en Vieques y Culebra es absurda. Una cosa estúpida. Pero yo quiero preguntarle a cualquier residente de los 50 estados de la nación americana si la Marina de Guerra practicaba con bombas vivas en donde había población civil. El único sitio en el mundo donde había ciudadanos americanos donde se practicaba con ese tipo de bombas era en Vieques y en Culebra. Oye, ¿y cuántos hospitales oncológicos, hospitales generales hay en Vieques y Culebra? Ninguno. Tienen que ir apenas tiene un CDT. Apenas tiene un CDT. Eso sí le hierve la sangre a uno, mano. Sí. Entonces, el 19 de abril de 1999 murió David Sáenz Rodríguez a consecuencia de una de esas bombas. Que eso fue lo que desató esa lucha bien intensa. Eso ya estaban cumpliendo 60 años de todas esas prácticas. Ok, rapidito. El único sitio donde se ha bombardeado a ciudadanos americanos en territorio americano fue en Puerto Rico. Aviación bombardea en Utuado. Esto en el contexto de la insurrección nacionalista de 1950. ¿Eso se puede resolver con simples arrestos? No, ellos pues tiran bomba por ahí para abajo. Lo otro que es más reciente, pues me van a decir, pero es que tú estás hablando de cosas bien viejas. La Junta de Control Fiscal. ¿Qué cosa más antidemocrática que la Junta de Control Fiscal donde tú, ¿verdad? Mira, aquí tengo un meme para ponerlo un poquito más cómico. Aquí tengo los candidatos a la gobernación por en el 2016 pensando que ellos son los que van a gobernar y Barack Obama al lado riéndose. La Junta de Control Fiscal va por encima del gobierno electo. Si ellos quieren arrestar al gobernador de Puerto Rico, lo pueden arrestar. Eso lo dice la legislación, no lo digo yo.
Y que sea claro. Entonces, que esta junta la nombró, ¿verdad?, un presidente por los cuales los boricuas no votan y un congreso la aprobó por los cuales los boricuas tampoco votan. Oye, de hecho, hubo una controversia ahí de cómo hubo, ¿verdad?, si son nombramientos constitucionales o no, pero eso yo que son constitucionales. Está ahí. No fue Donald Trump, Corillo, fue Obama. No, Obama. Piensa que fue Donald Trump. San Obama, dilo bien. San Obama. Trump lo que hizo fue exacto. Trump lo que hizo fue que cuando le tocó el momento de nominar a su junta, dijo, bueno, los que están. Exacto. Los que están los del mismo Obama. Los de Obama. Sí, cosas más recientes. ¿Verdad? Aquí el querido amigo de Yesiel. Ese cabrón. Tirándonos papeles toalla. Voy a poner este videito rápido porque con eso nos vamos. I hate to tell you, Puerto Rico, but you've thrown our budget a little out of whack. Odio decirlo, pero ustedes han descuadrado nuestro presupuesto, dijo el presidente, asegurando que el país ha gastado mucho dinero en Puerto Rico y que el número de muertos dejados tras el paso del huracán María no se puede comparar con lo que llamó una verdadera catástrofe como el huracán Katrina. En pantalla tengo el estimado de muertos en Katrina, que fueron 1.833 versus el estimado de muertes en María, que fue de 4.645. Entonces, sí, después tenemos a Trump aquí diciendo que Puerto Rico es sucio y hay que venderlo, hay que cambiarlo por Groenlandia. A lo que quiero ir, sí, la ciudadanía americana ha sido beneficioso en algunos aspectos, como dice Yesiel, que no se la voy a negar, y como dice Antonio en el anuncio, que creo que es el nombre de Antonio Leal, yo no te voy a negar que tiene unos beneficios, pero nos ha costado. Sí, o sea, tiene los beneficios y sin duda alguna a los profesionales les conviene, de eso no hay duda, y mucho más cuando lo comparas con las oportunidades que existen en Puerto Rico para los profesionales que, ¿verdad?, tienen en su ocasión. Ahora, el sugerir que esto es por divina gracia del Espíritu Santo, pues, ¿verdad?, es absurdo y es erróneo y no debería decirse. Y también, como comenté ahorita, que la intención del anuncio es de meter miedo y no necesariamente de educar o de expresar. No es un mexicano expresando, ¿verdad?, sus sentires, es literal un anuncio pagado para tratar de meter miedo. Y que lo utilizan. A mí lo que me da pena es que lo están utilizando con el desconocimiento. Porque si yo a ese muchacho yo le digo, mira, la ciudadanía americana en Puerto Rico nos ha costado todo esto, y se lo explico a detalle, porque fui bastante acelerado, él va a decir, coño, pues es igual o peor a lo que sufren los mexicanos y el resto de los latinoamericanos cuando tienen que cruzar la frontera, que yo no niego que eso es un sacrificio bien alto, que los puertorriqueños... Bueno, en puertorriqueños, ¿verdad?, los dominicanos en Puerto Rico hubo, ¿verdad?, mucha inmigración ilegal en ese aspecto por muchos años, y todavía sigue ocurriendo, y yo conozco a algunos de ellos y eso está cabrón. Pero ¿cuántos dominicanos nos han devuelto? Porque en Puerto Rico la cosa está tan mala y en Estados Unidos está mala que se devuelven a República Dominicana. Mira, para el cara, fuck this. Pero ya eso es otro tema. ¿Algún comentario final que quieran hacer, muchachos? No, yo creo que lo de la asamblea de estatus que hablamos, me parece que los estadistas deben recapacitar al respecto y tomar en cuenta que si esto es un método en donde van a poder vincular y obligar hasta cierto punto al Congreso a hacer algo al respecto, y ellos reconocen y están confiados que los puertorriqueños quieren la estadidad, pues que sigan ese paso. Si el gobierno de Estados Unidos les dice que no, pues entonces que se muevan a, no sé qué carajo van a hacer con su vida, pero es la única forma viable, porque me parece a mí que continuarla haciendo plebiscitos que nos cuestan millones y millones de dólares a través de los años, que no son vinculantes y que quedan en nada, y siendo un territorio no incorporado, no tenemos derecho a decir absolutamente nada. Entonces, lo que estamos es malgastando el dinero de los puertorriqueños. Exacto. Sin llegar a ningún lado. Así que yo creo que lo de la asamblea de estatus esa hay que mirarlo con un poquito más de detalle y continuar tratando de empujar ese asunto. Y como tú dijiste, José, o sea, si la gente desea y los Estados Unidos también están dispuestos a tenerlo como estado, pues chévere, hermano. Si eso es lo que la gente quiere, vamos para allá.
¿sabes? Y si la gente quiere la independencia, pues vamos para allá también. ¿Fue algún comentario final? Sí, no, yo solamente quería exhortar a los que nos están escuchando y a los que se han quedado escuchándonos hasta ahora, muchas gracias, de verdad que se lo agradecemos. Vamos a estar las próximas semanas, bueno, cuando empiece octubre vamos a estar tocando los candidatos Alexandra Lúgaro, los que nos quedan, y Pedro Pierluisi. Es correcto. Nada, sigan, después del debate de ayer, nos queda claro una cosa, hay que aspirar a administrar mejor la colonia para luego aspirar a otra cosa. Exactamente. Sí, o sea, lo que tenemos en la colonia. No, hay que enfocarnos en eso. Cuando hablamos del plan ¿verdad? Del plan de gobierno del partido independentista, a mí me sorprendió cuando comencé a leerlo, que sin duda toman en cuenta, ¿verdad? La Junta de Control Fiscal y que somos sin duda una colonia, porque pues esa es la realidad de Puerto Rico. Así que toda esta gente que no, que eso es lo que quieren, no. Esta gente están claros que somos, ¿verdad? Lo que somos, y están dispuestos a tratar de manejarlo de una manera correcta que nos beneficie a todos. Así que vamos a tomar conciencia y a leerlo un poquito. Yo sé que es difícil sacar el tiempo, pero hay que hacerlo, mano. Es por el bien de suyo y el de sus hijos, así que bueno, vale la pena. Bueno, señores, para ir despidiéndonos ya, como dijo Fefo, en octubre vamos a retomar los candidatos, ¿verdad? Alexandra Lúgaro, Charlie y Pierluisi, ¿verdad? El próximo episodio lo voy a anunciar en la semana, no quiero comprometerme hoy, pero en la semana vamos a estar anunciando la entrevista que vamos a tener. Entonces, el 2 de octubre vamos a tener de invitado nuevamente a Gabriel Acevedo del podcast Cultura Secuencial. Vamos a estar hablando del colegio electoral y de las elecciones. De las elecciones en Estados Unidos, de Donald Trump y todo lo demás. Entonces, el 9 de octubre, entonces volvemos con Lúgaro y Victoria Ciudadana. Fefo, ¿dónde te podemos conseguir? Mi Instagram es El Hombre Lobo, ahí yo subo todo mi arte, me pueden contactar en confianza. También estoy bregando con Josian lo del Resaltador Comics, que estamos subiendo cómics de sátira política y está bien bueno. Suscríbanse, denle follow, nada, eso. Aquí tenemos en pantalla el último cómic, vayan y búsquenlo en Instagram, el Resaltador Comics. Sí. Para que lo vea completo. Básicamente semana tras semana estamos poniendo uno que otro. Yesiel, ¿y a ti? ¿Y a ti dónde conseguimos? En Trumpiland. Pueden seguir el OnlyFans de Yesiel, onlyfans.com. Ahí vemos a Yesiel que está con su cocodrilo. Mira, que con el huracán ese que pasó por allí, que se te escapó uno. Mano, eso no pasó por aquí, pero oye, hablando de eso un poquito, leí que allá en el county cerca de Panama City, por donde pasó el huracán categoría 2, solamente categoría 2, habían casi 400,000 personas sin luz. Sí. Y se iba a tardar semanas en arreglarse, tú sabes, para los que dicen que eso solo pasa en Puerto Rico. Ajá. Bueno, al Resaltador de la Realidad lo pueden conseguir en www.elresaltadordelarealidad.com. Ahí pueden, estamos poniendo también, aparte de los análisis que estamos haciendo en el podcast, estamos haciendo uno escrito. Este fue el último que publiqué, el Excel, un voto de conciencia. Léanlo y pues compáralo también con el podcast para que tengan una idea más informada de el candidato. Recuerden www.elresaltadordelarealidad.com. Ahí consiguen el cómic de Fefo, consiguen los blogs de este servidor y los podcasts que estamos haciendo todos los viernes. No se pueden quejar, esto es todo gratis, ¿sabes? Vamos a abrir un Patreon. Cabrones, vamos a Patreon porque nos vamos a tener que empezar a pagar esto. Eso es así. Contenido gratis, análisis mejor que el de Noti1, porque el Noti1 lo que te van a decir es que Pedro Pierluisi está on fire. Soy la voy a atragantar. Ya me voy a decir eso, pero está cabrón. Bueno, a mí me consiguen, sí, no, olvídate de eso. A mí me consiguen en todas las redes sociales como José Antonio RO91, José Antonio RO91. Recuerda que el podcast lo pueden conseguir en cualquier plataforma de podcast, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, entre otros. Y en YouTube también están, si se pueden suscribir. Y recuerden que en Facebook siempre estamos live los viernes a las 8:30. Bueno, gente, gracias por, como dijo Fefe ahorita, gracias por quedarse escuchándonos. Creo que llevamos hora y 15 minutos. Nada, nos vemos hasta la próxima semana. Nos vemos, gente. Gracias, muchachos. Gracias por la invitación. Buenas noches.
Oye, ¿Gigi tendrá un OnlyFans?